Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento del libro Segunda de Reyes, desde el capítulo 21 en adelante. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hetziba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba la repugnante ceremonia de las naciones que el Señor había expulsado delante de Israel. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y lo adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus propios hijos, practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a sus hijos, a su hijo Salomón: en este templo de Jerusalén, la ciudad que he cogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a su antepasado, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo le he ordenado, es decir, toda la ley que le dio mi siervo Moisés, pero no hicieron caso. Manasés lo descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que los precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo.
Abandonaré al resto de mi heredad, entregándolo a mi pueblo en manos de sus enemigos, que los saquearán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo, incluso el pecado que cometió, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotbaz. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de su antepasado, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Usa, y su hijo Josías lo sucedió en el trono. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidad, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todos siguió el buen ejemplo de sus antepasados David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están preparando. Que le paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para restaurar el templo.
pero no le pida cuenta a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquía le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquía le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquía el sacerdote: a Hilquía, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías su ministro personal: vayan a conquistar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquía, el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hildad era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tibat y nieto de Harhas. Huldá le contestó: así dice el Señor Dios de Israel: díganle al que lo ha enviado que yo, el Señor, le advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que lo envió para consultarme, dígale que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado la vestidura y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey.
Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquía, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran la ceniza a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en la ciudad de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en la altura de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en ceniza, los cuales echó en la fosa común. Además derrumbó en el templo del Señor los cuadros dedicados a la prostitución sagrada, como las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y desde Gebá hasta Beerseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué el gobernador, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de la comida sagrada junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a sus hijos o a sus hijas en honor de Moloc. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá
habían erigido en la azotea de la sala de Acaz y lo que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astartes, la despreciable diosa de los sidonios, para que quemó el detestable dios de los moabitas y para Moló, el abominable dios de los amonistas. Josías hizo pedazo la piedra sagrada y la imagen de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se había erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en ceniza y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado, cual anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo, pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en la ciudad de Samaria, con lo que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro de pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolo y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escrita en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma
y con toda su fuerza, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por toda la afrenta con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije, ese será el lugar donde yo habitaré. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Judá. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en su carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacá, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacá tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Joacá hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacá reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblat, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacá, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su tasación, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios habla al leer su palabra. Dios habla al meditar su palabra. Dios habla al pasar momentos a solas con Él. Dios habla cuando convertimos nuestra vida a la senda de Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador para hacer de nuestra vida una vida más llevadera, con el plan y el propósito de recibir la salvación, mantenernos obedientes para poder proteger esa salvación que no merecemos sin pagar un centavo y que fue por gracia que nos fue dada para todo aquel que decida aceptar y cambiar su ritmo de vida cuando no se siente satisfecho y se encuentra vacío y recibe a Jesús como su Señor y Salvador para ser una criatura nueva y, como dice Jesús, para nacer de nuevo. Juan 8:32 dice:
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cada uno de nosotros llega un momento donde necesita conectarse directamente con nuestro Padre, Madre, Creador. Es importante conocer qué tan grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros y en una forma personal, particular e individual. Dios ama su creación. Somos creados por Él y estamos aquí por Él. De manera que nunca sabremos cuándo será nuestro último día, porque esa respuesta solo la tiene el Padre Creador. A nadie hasta hoy se le ha asignado el día en que va a irse de este mundo. Por lo tanto, creemos que Dios, creador de todo lo creado, es nuestro Rey, es nuestro Padre, es nuestra Madre. Él es quien suple a nuestra vida el aliento de vida que nos mantiene en la esperanza de un mundo mejor. Una relación personal con Dios Padre, Madre, solo se logra a través de Jesucristo, y hay que conocer la verdad para que la verdad nos libere y nos ayude a entender el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, de solamente darnos cuenta que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna, y su Hijo pagó el precio de nuestra salvación para que no tuviéramos que sufrirlo nosotros y solamente aceptarlo a Él, seguirle a Él, oírle a Él y estar a solas con Él.